Este dolor no es mío. Mark Wallis. Libros que dejan huella, Club de Lectura. Tercera parte, capítulo 13. El lenguaje nuclear del éxito. Dinámicas familiares que pueden afectar al éxito. Parte 2. Podemos repetir la experiencia vital del padre o la madre al que hemos rechazado. El vínculo secreto de Kevin con su padre. A sus 36 años, Kevin estaba orgulloso de su cargo de alto ejecutivo en una de las empresas más destacadas de ventas y servicios por Internet, pero temía que sus problemas con la bebida le destrozaran la vida. Tengo miedo de sufrir una crisis, fracasar y perder todo lo que he conseguido. Lenguaje nuclear de Kevin. Sufriré una crisis, fracasaré y perderé todo lo que he conseguido. En la familia de Kevin esto era precisamente lo que había pasado con su padre. El padre de Kevin, abogado de prestigio que ejercía en Boston, se había vuelto alcohólico y había perdido el trabajo y después la salud. La familia había terminado por perder la casa. Llegando a ese punto, cuando Kevin tenía 10 años, su madre lo había apartado de su padre. Kevin solía oír decir a la madre: tu padre es un inútil, nos ha destrozado la vida. Desde entonces, Kevin solo había visto a su padre en raras ocasiones. El padre había muerto joven de un fallo hepático cuando Kevin tenía 25 años. Fue entonces cuando Kevin había empezado a beber. Kevin recordó haber oído contar un incidente de la vida de su padre cuando tenía 12 años. El padre de Kevin y su hermano de 12 años se habían subido al tejado de un viejo granero, el tejado se había hundido y el hermano se había matado. Al padre de Kevin lo habían culpado de aquella muerte. Kevin había entendido entonces que su padre, que se sentía responsable de la muerte de su hermano, no había sido capaz de soportar y hacer una vida plena mientras su hermano no podía disfrutar también de la suya. Durante nuestra sesión de trabajo juntos, Kevin tuvo un momento repentino de entendimiento en el que fue capaz de establecer esa misma relación con su propia autodestrucción. Comprendió que, si moría joven, no conseguiría más que destrozar todavía más a su familia. Una vez que Kevin hubo entendido la carga que arrastraba a su padre, fue capaz de sentir un amor profundo hacia él, lo que le llenaba de sentimientos de solidaridad. Lamentó entonces haberlo apartado de sí hacía mucho tiempo. A Kevin le bastó con establecer esta relación para realizar cambios importantes en su vida. Dejó de beber y por primera vez se sintió apoyado por la imagen de un padre que lo acompañaba. Veía con ilusión la vida que tenía por delante. Una lealtad inconsciente al fracaso. No es necesario que rechacemos a nuestros padres para que repitamos en nuestra vida sus desventuras. A veces tenemos un vínculo inconsciente con ellos que nos tiene empantanados en unas vivencias similares a las suyas. Es posible que por mucho que nos esforcemos para alcanzar el éxito, nos veamos incapaces de llegar más lejos en nuestras vidas de lo que llegaron ellos en las suyas. Por ejemplo, si tu padre fracasó en los negocios y no fue capaz de sostener económicamente a la familia, quizás te sumes a él inconscientemente, fracasando del mismo modo. Atrapado por una lealtad inconsciente, puedes sabotear tu éxito para no ser más que tu padre. Otro consultante mío, Bart, era un componente más flojo del equipo de ventas de su empresa. Solo ganaba lo justo para ir tirando. Cuando le pregunté por su padre, me dijo que éste solo había cursado estudios primarios y que había hecho una vida muy sencilla. Le pregunté qué pasaría si tuviera mucho dinero y Bart me dijo que entonces perdería la sencillez de la vida, que era una virtud que solía alabar de su padre. Si tuviera dinero, la vida se me devaluaría y se me complicaría, perdería lo esencial. Lenguaje nuclear de Bart.
Si tuviera dinero, la vida se me devaluaría. Parecía que Bart estaba emulando los valores de su padre, pero cuando se dio cuenta de que estaba cargando con una lealtad inconsciente que lo impulsaba a no tener más éxito que su padre, Bart empezó a replantearse sus metas económicas. Vio con claridad que, en realidad, su padre no había querido para él que se limitara al éxito, sino todo lo contrario. Bart se esforzó en su trabajo y a los 8 meses había duplicado sus cifras en ventas. También podemos estar vinculados inconscientemente con otros miembros de nuestra familia más lejanos de nuestros padres y tener sin saberlo una conexión con un tío, con una tía, con un abuelo o una abuela o con algún otro familiar. Este fue el caso de Paul. Cuando acudió a verme, se lo habían saltado muchas veces en los ascensos de su empresa. Aunque nunca le habían dicho nada abiertamente, aquello podía tener que ver con su aspecto descuidado y la ropa vieja y sucia que se ponía. No tenía aspecto de líder. Paul recordaba la vergüenza que le producía de niño su abuelo, que era el fracasado del pueblo. Sus amigos y él se burlaban del abuelo al que solo se podía ver rebuscando comida entre las basuras o durmiendo por las tardes en el cine de la población. Ahora que Paul era adulto, estaba reproduciendo los aspectos de la vida de su abuelo, vistiéndose como él y reviviendo sus miedos. Lenguaje nuclear de Paul. No soy lo bastante bueno, no me quieren. Repasamos juntos la historia familiar. Cuando el abuelo de Paul tenía 4 años, su familia se encontraba en una situación económica apurada y no podían mantenerlo y lo habían enviado a un orfanato. Paul comprendió entonces que aquellos sentimientos de no ser querido y de no ser lo bastante bueno no eran suyos, sino que pertenecían propiamente a su abuelo. Paul no había hecho más que continuar con dichos sentimientos. Cuando Paul reconoció su conexión inconscientemente con su abuelo, fue capaz de liberarse. Ya podía conectarse con su abuelo sintiendo solidaridad con él, en vez de tener que vestirse como él. Cuando hubo entendido aquella identificación, Paul empezó inmediatamente a realizar cambios positivos en su aspecto físico. El legado de las cuestiones no resueltas. Cuando un miembro de la familia, querido por todos, muere joven, dejando a los demás la sensación de que la vida ha quedado incompleta, suele suceder que en la historia posterior de la familia haya algún miembro que, en una complicidad silenciosa, puede no llegar a completar algo muy importante. El familiar posterior puede no llevar a cabo una tarea importante de la vida, como obtener un título universitario o cerrar un trato que le aportaría el éxito. La procrastinación, es decir, la tendencia a dejar las cosas para más tarde, también puede deberse a una conexión con la muerte temprana de un familiar. Richard quería entender por qué repetía determinadas pautas de su vida. Era un brillante ingeniero aeronáutico y que había participado en el desarrollo de avances que pasaron a la historia de la aviación. Sin embargo, no había conseguido que se le reconocieran sus méritos. Algunas creaciones suyas se habían patentado a nombre de otras personas. Aunque se sentía defraudado, solo se culpaba a sí mismo. No asumo los riesgos que podía traerme el éxito, decía. Nunca me reconocen mis logros. Lenguaje nuclear de Richard. No se reconocen mis méritos. En el sistema familiar de Richard se habían reproducido unas experiencias paralelas a esta. Su hermano mayor había nacido muerto. En la familia nadie hablaba nunca de su hermano ni de su muerte. Richard, por lealtad a su hermano, al que no veía ni reconocía, también vivía sin que se le reconociera. Cuando Richard hubo entendido esta influencia, solicitó la patente de su último invento, diciendo que aquella era su última oportunidad. Dio un paso enorme hacia la vida y la vida, a su vez, dio un paso enorme hacia él. Richard recibió la patente y su invento fue adoptado por el sector de la aviación. Podemos vivir sin ser vistos ni reconocidos, a semejanza de un familiar que tuvo una muerte temprana.
pero también podemos hacer vidas restringidas o limitadas por lealtad hacia algún miembro de la familia que tuvo un problema mental, físico o emocional. En nuestra lealtad hacia un hermano, tío, tía, padre o abuelo cuya vida nos parece limitada de alguna manera, podemos estar sometiendo nuestra vida a unas limitaciones similares y limitar también nuestros logros personales. La pobreza pasada puede debilitar la prosperidad presente. A veces mantenemos una alianza inconsciente con nuestros antepasados que vivieron en la pobreza y que tenían dificultades para conseguir lo necesario para sí mismo y para sus hijos. Es posible que se vieran forzados por las circunstancias de la guerra, de una hambruna o de una persecución a abandonar su tierra y sus bienes para emprender una vida nueva en otra parte del mundo. Si nuestros antepasados pasaron por duras penalidades, nosotros podemos estar perpetuando sus sufrimientos sin darnos cuenta de ello. Y a esto se deben que frustren nuestros intentos de hacer una vida holgada. Puede resultarnos difícil tener más de lo que tuvieron ellos. Suele bastar en muchos casos con un rito sencillo de reconocimiento a los miembros de nuestra familia que pasaron penalidades. Y de acuerdo al país o a la cultura que dejaron, podemos rehacernos en nuestra situación actual y que seamos capaces de aprovechar la vida nueva que recibimos gracias al trabajo de ellos. Parece que con solo reconocer lo que pervive en nosotros de lo viejo, lo que llevamos de nuestro país o cultura de origen, se nos otorga el permiso de empezar una vida nueva. Además, también nos reasentamos cuando nos sentimos agradecidos al nuevo país por habernos acogido y por habernos brindado oportunidades nuevas para el éxito. Más aún, cuando encontramos el modo de devolver algo a este país a cambio de las ventajas que obtuvo nuestra familia, podemos devolverlo pagando los impuestos, respetando las leyes, haciendo labores benéficas. Parece que nos resulta más fácil recoger los beneficios que nos aporta este nuevo hogar.